Lenín Moreno anuncia que tomará decisiones respecto a Jorge Glass en el caso Odebrecht. Asambleístas del movimiento Creo solicitan la renuncia del vicepresidente Jorge Glass. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar. Miércoles 2 de agosto de 2017, amigos y amigas, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por sintonizarnos a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también una bienvenida a quienes nos siguen por internet a través de tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato empezamos con el desarrollo de la información. El presidente de la República, Lenín Moreno, manifestó que tomará decisiones respecto de la situación del vicepresidente Jorge Glass. Esto en el caso de Odebrecht. El jefe de Estado señaló que dejará que todos los entes de control trabajen de manera independiente. Sin embargo, Jorge Glass cuestionó la postura del primer mandatario. En el marco de una reunión con representantes del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, para recibir sus planteamientos frente al diálogo, el presidente de la República, Lenín Moreno, aclaró que no se pronunciará sobre la situación del vicepresidente Jorge Glass respecto de las investigaciones alrededor del caso Odebrecht. Sería una traición a mis propios conceptos de que debe haber libertad para que cada función cumpla con la tarea que la Constitución y el pueblo le ha asignado. La palabra del presidente podría exculpar a una persona que es culpable. ¿Por qué? Porque la persona que tiene a su cargo una función, podría interpretar que mi concepto, que mis ideas, que mi criterio es el dictamen. Sin embargo, sobre ese mismo tema, el primer mandatario señaló que tomará decisiones. Un mandatario tiene que ser muy honesto en cumplir con su tarea. Por su parte, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, publicó la tarde de este miércoles una extensa carta en la que hizo públicas sus diferencias con varias medidas y posturas tomadas por el jefe de Estado, Lenín Moreno. En sus cuentas de redes sociales, Glass, al igual que el expresidente Rafael Correa, denunció que hoy se sientan las bases para un estado de corrupción, al pactar con personajes nefastos de la historia nacional, como los Bucarán, al entregar servicios e instituciones a personas vinculadas con el pasado oscuro del país. También Glass asegura que no se puede quedar callado, aunque el presidente Lenín Moreno se lo haya pedido cuando expresó su rechazo a los nombramientos de gente de los Bucarán en puestos claves del gobierno. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Los asambleístas de la bancada de la Unidad por el Cambio insisten en el juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Los legisladores, como parte de las acciones a favor de la lucha contra la corrupción, manifestaron que pedirán que se levante el receso legislativo inmediatamente y que se exija a la Fiscalía que proporciona a la Comisión Multipartidista todos los audios y videos en los que esté involucrado el vicepresidente. Los asambleístas de la bancada de la Unidad por el Cambio anunciaron una serie de medidas que implementarán en la línea de la lucha contra la corrupción. Los legisladores insisten en que el Consejo de Administración Legislativa revierta el pedido de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Patricio Donoso explica que sí es posible. Se puede revertir porque en derecho las cosas se hacen como se deshacen, o se deshacen como se hacen, en el mismo ambiente y en el mismo espacio jurídico. Sin embargo, para el asambleísta oficialista Franklin Samaniego, el tema ya fue resuelto y ahora está en la cancha de la Fiscalía. Pero la Fiscalía tiene que tomar las acciones correspondientes y si hay que llamar a los que tengan que llamar para que den sus versiones, así tendrá que ser. El asambleísta Roberto Gómez explicó también que exigen que se suspenda el receso legislativo y que se pida a la Fiscalía dé a conocer por medio de la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional todos los audios y videos dentro del caso Odebrecht. Especialmente los que se mencione a Jorge Glass, el nombre de Jorge Glass. Reiterar la solicitud realizada por la asambleísta Yanine Cruz ante la Fiscalía para que se dicte la prohibición de salida del país
del ciudadano Jorge David Glass Espinel. También consideran importante convocar al fiscal general para que comparezca ante el legislativo e informe sobre el avance del caso Odebrecht. Los asambleístas reiteraron que si no tienen respuesta por parte del legislativo, llevarán el caso ante la Corte Constitucional. Además, expresaron su respaldo a todos los ecuatorianos que salgan a manifestarse pacíficamente en las calles. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La prioridad de trabajo para este nuevo periodo legislativo por parte de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado se enfocará en las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, al Código Integral Penal y al Código de la Democracia. Así lo explicó Franklin Samaniego, vicepresidente de dicha mesa legislativa. El Código Administrativo y la Ley sobre Paraísos Fiscales son temas que al inicio de este nuevo periodo legislativo fueron analizados al interior de la Comisión de Justicia. No obstante, el vicepresidente de dicha mesa, Franklin Samaniego, mencionó que las normativas en las que se enfocarán los integrantes de la mesa serán, por ejemplo, las reformas al Código de la Democracia. Según la Constitución, el artículo 117, tenemos un año antes del proceso de elecciones la posibilidad de revisar el Código de la Democracia. Si pasamos o rebasamos este plazo que está determinado en la Constitución, lamentablemente no podríamos revisarlo o no serían aplicables al periodo electoral próximo. Otras de las reformas planteadas y que han generado debate son las del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Samaniego explicó que se han determinado los espacios adecuados para trabajar con la ciudadanía con respecto a este tema. Este capítulo que se refiere principalmente a las relaciones familiares y tiene varios títulos. Entre ellos tenemos el de la patria potestad, tenemos el tema de la tenencia, el tema de las visitas y el del régimen de alimentos. Además, el legislador agregó que 279 artículos del COIP serán reformados. Sino también a tratar en el plazo determinado por la Corte temas, por ejemplo, en razón de violencia intrafamiliar, violencia de género, el femicidio. Cabe mencionar que entre otras de las leyes que posteriormente analizará la Comisión serán las reformas a la Ley de Participación Ciudadana y a la Ley de la Contraloría General del Estado. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Autoridades de la Asociación Ecuatoriana de Software entregaron al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, el proyecto de ley de software. Esta iniciativa generaría inversión extranjera y la creación de plazas de trabajo. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, recibió la tarde de este martes el proyecto de ley de software de manos de Andrés Burbano, presidente del directorio de la Asociación Ecuatoriana de Software, y de Berlosca Torres, su directora ejecutiva. Precisamente Burbano resaltó la apertura del presidente de la Asamblea Nacional al respecto de la discusión sobre este tema. Estamos muy contentos porque la presidencia de la Asamblea Nacional ha decidido tomarla personalmente y auspiciarla y lanzarla en la Asamblea Nacional para que ya entre en su proceso de aprobación. Una respuesta realmente muy positiva del presidente, siempre estuvo muy abierto a conversar con nosotros desde que tuvimos las primeras conversaciones. Asimismo sostuvo que esta normativa, de aprobarse, ubicaría a nuestro país a la par de otras naciones de la región, con exitosos resultados en el campo. Es un día histórico para nosotros y esta ley lo que nos hace es nos pone a la par con países como Argentina o Uruguay o Costa Rica o México que han tenido ya muy buenos resultados, exitosos resultados desde hace muchos años con este tipo de leyes. Por su parte, Berlosca Torres dio a conocer qué incentivos traería esta ley. Esta ley principalmente lo que busca es crear los incentivos necesarios para que las empresas de software puedan fortalecerse. El titular de la legislatura aseguró que será el proponente de este proyecto de ley. El primer paso será enviar este documento al Consejo de Administración Legislativa CAL para que sea calificado y luego este será remitido a la Comisión de Desarrollo Económico para que continúe el trámite. Karel Sack, TVL Noticias. Hasta aquí la información y ahora les presentaremos el balance de actividades de la Comisión de Educación. Amigas y amigos, saludos cordiales, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy nos acompaña el asambleísta Augusto Espinosa, quien es presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, con quien dialogaremos acerca del trabajo desarrollado al interior de esta mesa legislativa en este periodo. Asambleísta, bienvenido. Muchas gracias, Belkis, un gusto estar aquí. Asambleísta, usted y a quienes nos sintonizan a esta hora queremos invitarles a revisar un reportaje que recoge quiénes son los integrantes de la Comisión de Educación para este periodo legislativo.
El presidente de la Comisión de Educación es Augusto Espinosa del Movimiento Alianza País. Su vicepresidenta es la legisladora Silvia Salgado del Movimiento Alianza País en coalición con el Partido Socialista. Los legisladores del movimiento de gobierno en la Comisión de Educación son Noralma Zambrano, Teresa Benavides, Amapola Naranjo. Los legisladores en coalición Alianza País Unidad Primero es Luis Quijije. Por parte del movimiento Creo, Rómulo Minchala. Pedro Curichumbi en Alianza Creo con Amauta Yuyay. Del Partido Social Cristiano, Dayana Pazley. Por parte del movimiento peninsular Creyendo en Nuestra Gente, Jimmy Candel. Y del movimiento Suma, Israel Ludovico Cruz. Bien, asambleísta, nuevamente la bienvenida a este espacio, qué gusto tenerlo con nosotros, un poco dialogar acerca de lo que anunciábamos al inicio de este programa, cuál ha sido el trabajo desarrollado al interior de la comisión desde mayo, cuando inició este periodo legislativo. Nos hemos concentrado alrededor de dos leyes orgánicas, la Ley Orgánica de Educación Superior y la Ley Orgánica de Educación Intercultural. En relación a esta última, una semana, 2 semanas después de habernos posesionado en los cargos acá en Asamblea, la Red de Maestros por la Revolución Educativa nos entregó un proyecto de reforma a la ley. Inmediatamente organizamos talleres en territorio, visitamos las 9 zonas administrativas del sistema de educación, de tal manera que con la comunidad educativa se puede enriquecer la propuesta de la ley. Ese proceso terminó ya y en este momento estamos sistematizando los aportes que fueron dados en estos talleres. Y de otro lado tenemos la Ley Orgánica de Educación Superior. En el periodo legislativo anterior ya se había presentado un informe para primer debate de esta ley. Nosotros solicitamos hacer un alcance a ese informe. ¿Y por qué solicitamos hacer un alcance a ese informe? Porque durante la campaña electoral surgieron preocupaciones alrededor de 2 temas básicos. El primero, el sistema de nivelación y admisión, y el segundo, la necesidad de fortalecer la formación técnica tecnológica. Y entonces estos 2 meses en lo que hemos estado alrededor de esta ley es precisamente en visitas a universidades, reuniones con los organismos del sistema de educación superior, hemos hablado con los institutos técnicos tecnológicos y como consecuencia de esto, hace unos días ya se aprobó el informe para primer debate con un consenso importante porque votaron de los 10 asambleístas presentes, 9 a favor del informe y 1 asambleísta en contra del informe. Correcto. Vamos a profundizar acerca de estos 2 temas que han marcado el trabajo. Empecemos por la Ley Orgánica de Educación Intercultural, asambleísta. ¿Por qué son necesarias estas reformas? Pregunto esto porque la ley ya tiene algún tiempo de vigencia, se hizo un seguimiento respecto de su cumplimiento y si no me equivoco se plantearon reformas en el periodo legislativo anterior. ¿Qué es lo que se demanda ahora? En el 2015 se hicieron ya algunas reformas como consecuencia de precisamente la evaluación que hizo la función legislativa. Sin embargo, después de operar esta ley por más de 6 años, fue promulgada en el 2011, se vio como necesario, o la Red de Maestros vio como necesario una reforma adicional. ¿Qué contempla esta propuesta? Esta propuesta lo que contempla es primero desarrollar la preasignación presupuestaria que consta en la Constitución. La Constitución habla de que debemos llegar a un gasto o inversión en educación equivalente al 6% del Producto Interno Bruto, con incrementos anuales del 0.5% del PIB. Y entonces, eso establece la Constitución, pero no se define en la ley una asignación óptima o criterios de asignación para esta preasignación. Entonces, lo que hace la propuesta es decir hacia dónde prioritariamente deberían orientarse esos nuevos recursos que recibirá el sistema de educación y quiénes son las instituciones o cuáles son las instituciones que deberían ser consideradas parte del sistema de educación.
Y ahí se establece, por ejemplo, que evidentemente el Ministerio de Educación es una institución, el Instituto Nacional de Evaluación es otra de las instituciones, el Instituto de Lenguas y Saberes Ancestrales es otra de las instituciones del sistema, y la cuarta es la Universidad Nacional de Educación. Entonces, todos los recursos para el sistema de educación se deberían canalizar a través de estas instancias. Y después, ¿en qué utilizar estos incrementos presupuestarios? Y aquí el uso tiene que ver con la mejora en la calidad educativa. Lo que se propone es un fortalecimiento de la carrera docente a través de mejorar el escalafón docente. Lo que se dice es que se debería igualar al menos al escalafón del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Lo segundo, tener un presupuesto permanente para capacitación, actualización profesional y formación de los maestros y maestras. Y lo tercero, recursos para el mantenimiento permanente de la infraestructura educativa. Después se habla también de la necesidad de una amplia cobertura, de seguir avanzando en este gran objetivo de tener universalizada la educación hasta el bachillerato. Y para eso lo que se propone es que exista una unidad educativa a máximo 5 kilómetros de cada domicilio. Eso demanda una planificación que ya se ha trabajado en el Ministerio de Educación, pero lo que hace la ley es convertir eso que fue política de gobierno, convertir en política de Estado. Un adecuado ordenamiento de la oferta educativa. ¿Esto tiene que ver, asambleísta, con las denominadas escuelas unidocentes? Las escuelas unidocentes fueron la condena para los niños y jóvenes, o a través de esas escuelas en la práctica lo que se hacía es condenarles a la pobreza, porque se reproducía el círculo de la pobreza. Y precisamente el ordenamiento, lo que se denominó ordenamiento de la oferta educativa, rescata la educación comunitaria, rescata la educación intercultural bilingüe, pero fortaleciéndola, no manteniendo esas escuelitas precarias que terminan siendo un engaño social, no bajo el mismo esquema. Entonces, eso garantiza esta reforma. Y lo otro, la atención a las necesidades educativas especiales. Quizá ahí es donde más esfuerzo tenemos que hacer en este momento, porque si bien se ha avanzado en atender necesidades educativas especiales asociadas a las discapacidades, esa atención, esa cobertura amplia que ya existe, no tiene correspondencia con la calidad. Necesitamos mejorar muchísimo la calidad en esa línea, pero de otro lado no se ha atendido las necesidades educativas especiales asociadas a la sobrecapacidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los talentos deportivos ecuatorianos. Si un deportista sale a competir internacionalmente, representándonos, por decir algo, en las Olimpiadas, es posible que pierda el año por faltas. Es decir, no hay los conceptos de atención a este tipo de educación especial que se requiere cuando hay un talento en el deporte, en el arte, en la música en general. Entonces, se desarrolla también esto. Y lo otro, que también es interesante y que ya lo ha anunciado incluso el propio ministro de Educación actual, la necesidad de apuntalar el bachillerato técnico productivo. En la ley se establece que cada distrito educativo debería tener al menos una institución con bachillerato técnico productivo, que se convierte en una oportunidad para que los jóvenes que quieran una rápida inserción laboral adquieran competencias profesionales debidamente certificadas y, dado el tipo de formación del bachillerato técnico productivo, puedan tener rápida inserción porque practican mientras estudian y practican en empresas en donde probablemente se puedan quedar después de trabajar. Correcto. Asambleísta Espinosa, un poco para ir cerrando este tema y en la medida en que hemos revisado los grandes ejes, si se quiere, de estas reformas, si bien partió de una iniciativa de la Red de Maestros, ¿qué dice la comunidad estudiantil respecto de esta propuesta? Yo creo que la Red de Maestros tuvo la virtud de acoger precisamente lo que eran preocupaciones de la comunidad educativa en general, de padres de familia, de estudiantes, y eso lo plasmaron en la propuesta de reforma a la ley. Entonces, cuando vamos al territorio a conversar con la comunidad, lo que vemos es una correspondencia casi total
de sus inquietudes con lo que ya está propuesto. Correcto. Hay algunas cosas que se han ido añadiendo, fundamentalmente asociadas al tema de educación intercultural bilingüe, que también se considera debe ser fortalecida. Por ejemplo, que todos los circuitos educativos donde existe población mayoritaria de una nacionalidad, todas las escuelas de ese circuito deberían ser interculturales bilingües. Entonces, ese tipo de cosas han ido saliendo en el recorrido que hemos hecho por el país, y vamos a poder sistematizar esa información para mejorar la propuesta que hizo la red y finalmente presentar el proyecto de reforma muy pronto. Dentro de este mismo año, sin duda. No, sí, de hecho, lo que pretendemos es que hasta fines del mes de agosto ya se haya sistematizado toda la propuesta y poderlo presentar, ojalá en la última semana de agosto, poder presentar en el CAL el proyecto de reforma. Esperamos que se califique de manera pronta y trabajar de forma acelerada en el primer informe, porque en la práctica, con lo que hemos hecho hasta ahora, con los talleres en territorio en los que ha participado prácticamente todos los miembros de la comisión, en la práctica ya habríamos estado debatiendo el informe para el primer debate. No obstante, se siguen nutriendo de estas observaciones. Seguimos nutriendo, entonces cuando llegue ya calificado el proyecto, el trabajo adelantado va a ser muchísimo. Correcto. Las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, asambleísta Espinosa, usted citaba dos temas al menos, lo que tiene que ver con esta preocupación que la vimos inclusive desde mucho antes de la campaña electoral sobre el ingreso a las universidades por parte de los estudiantes. ¿Qué es lo que se trabaja en esta propuesta ya puntualmente? Bueno, primero decir que el tratamiento que se dio al tema en la campaña electoral fue absolutamente perverso. Porque a partir de una falsedad se intentó construir una propuesta alternativa, porque y eso ya lo han constatado todos los asambleístas, incluso los asambleístas que pertenecen a bancadas que se las podría denominar de oposición. Cuando visitamos las universidades, escuelas politécnicas, todas las autoridades han manifestado que nunca se obligó a un estudiante a estudiar una carrera que él no quería, que todas las carreras que se asignaban eran consecuencia de la manifestación de preferencias del propio estudiante. Entonces, más allá de eso, que se iba a convertir en una especie de mito, más allá de eso, sí consideramos que había que mejorar el articulado alrededor del sistema de nivelación y admisión. Mejorar articulado incorporando también ciertos conceptos. Por ejemplo, lo que hemos hecho es definir como obligatorio para los planteles educativos el que junto con el título de bachiller se emita un certificado de que los estudiantes pasaron por un proceso de orientación vocacional y profesional. Con este proceso lo que hacen es tener mucha más claridad el momento de manifestar sus preferencias. Se establece también en el proyecto que el estudiante es libre de postularse a las carreras e instituciones que él quiera postularse. Ya después se normará con mayor especificidad eso en los reglamentos y demás, pero se garantiza la libertad de postulación. El examen Ser Bachiller, que es el examen de grado, se utiliza como herramienta de evaluación para asignar los cupos que ofertan las universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores. Si es que alguien no obtiene un cupo, entonces habrá la posibilidad de que vaya a un periodo de nivelación o propedéutico, como le queramos llamar. Finalizado ese propedéutico, habrá una evaluación y de aprobarse este curso, entonces se abre la posibilidad de que también por esa vía ingresen a la educación superior. Y aquí lo que queremos también dejar claro es que el tener un buen sistema de nivelación y admisión no resuelve
todo lo que implica un crecimiento enorme de la demanda. Cada vez son más estudiantes los que obtienen el título de bachillerato. ¿Por eso es que se habla de este fortalecimiento en cuanto a la formación técnica y tecnológica? Por eso se habla. Una de las alternativas tiene que ser la formación técnica y tecnológica. Correcto. Y entonces, ¿cómo convertir en alternativa? Primero, caracterizando a la formación técnica y tecnológica como formación efectivamente de educación superior, porque hasta ahora la habíamos tratado como una especie de subnivel de educación superior. Entonces, lo que estamos haciendo es otorgándole a los institutos superiores, técnicos tecnológicos, otorgándoles el estatus real de educación superior, y a los títulos que se otorgan en este nivel, catalogándolos como de tercer nivel técnico, o sea, particularizando, diciendo que es tercer nivel técnico. Y entonces con esto los títulos adquieren automáticamente valor, por ejemplo, en el sector público. Correcto. Porque cuando alguien va con el título de técnico o tecnólogo al sector público, no se lo trata como profesional, se lo trata más o menos como un auxiliar. Porque demandan una licenciatura, una ingeniería y demás títulos de tercer nivel como se los conoce ahora. Estamos cambiando completamente. Correcto. Esto. Asambleísta, con esto cierro. ¿Para cuándo ya ya presentaron, de hecho, el alcance a este informe para primer debate de las reformas a la LOES, expectativa en todo caso por lo que sería ya su trámite en el Pleno? Sí, esperamos que la primera semana después del receso ya se pueda tratar esto en el Pleno para primer debate, y seguramente se incorporarán muchos temas para el segundo debate. Por ejemplo, la necesidad de que esta formación técnica tecnológica, que ya se la cataloga de tercer nivel, tenga una evaluación muy rigurosa de su calidad. Correcto. Porque es tan importante el técnico o tecnólogo como el ingeniero o como el PhD, cumplen una función social sumamente trascendente. Entonces, su evaluación tiene que ser sumamente rigurosa. Se tendrá que hablar de otros temas, como por ejemplo del gobierno del sistema, el fortalecimiento del Consejo de Educación Superior. Es decir, hay muchas cosas que las trataremos entre el primero y segundo debate. Veremos aquello sin duda justamente en la discusión aquí en el Pleno de la Asamblea. Asambleísta Espinosa, gracias por habernos acompañado y éxitos en esta gestión. Muchas gracias y siempre un gusto. El asambleísta Augusto Espinosa, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, a propósito del trabajo cumplido hasta la fecha al interior de este órgano parlamentario. Amigos, gracias por habernos acompañado.